Hola, asesora licenciada Cintia Guzmán y compañeros. En esta presentación se pretende analizar y explicar las formalidades esenciales del derecho mediante procedimientos lógicos aplicados al análisis de las normas. Los temas relacionados a la aplicación de la lógica jurídica son 4. 1. Es el estudio de las principales definiciones de la lógica jurídica. 2. Su aplicación práctica en los procesos judiciales. 3. Aplicación práctica en la técnica y proceso legislativo. Y 4. Relación entre lógica y argumentación jurídica. Entremos al tema. Nuestra introducción dice así: la siguiente presentación nos va a permitir integrar los conocimientos obtenidos en el transcurso de la asignatura de lógica jurídica, asimismo conocer la aplicación de la lógica al derecho en la resolución de casos prácticos. El primer capítulo es el estudio de las principales definiciones de la lógica jurídica. Las vamos a ver desde el punto de vista del filósofo mexicano Eduardo García Maínez. La primera que explica es las reglas técnicas y normas de conducta. Como síntesis tenemos que el cumplimiento de las normas es obligatorio, el de las reglas técnicas potestativo. ¿Qué quiere decir potestativo? Que se puede ejercer o no ejercer, o hacerse u omitirse. Las normas establecen cómo en ciertas circunstancias debemos conducirnos. En cambio, las reglas técnicas señalan los medios que es preciso emplear para la consecución de tal o cual propósito. En relación a esta definición de estos dos términos, nos comenta Maínez que la observancia de las reglas técnicas puede hallarse prescrita, pero en tal hipótesis, la obligación de aplicarlas no dimana de ellas mismas, sino de una norma. Ahora vamos a ver lo que es el concepto de imputación. Su fórmula nos dice así: si A es, debe ser B. Las normas jurídicas son imperativos hipotéticos que regulan bilateralmente el comportamiento humano. Pero vamos a ver primero qué significa esta fórmula. Esta fórmula alude al deber jurídico frente a una conducta ilícita, y de ahí surge el imputado o imputación. Bueno, ahora vamos a ver que el concepto de imputación surge de la norma jurídica. Esta se divide o constan de tres partes, que es el supuesto, la cópula y la disposición. El supuesto es la hipótesis que al realizarse da nacimiento a los deberes y derechos que la regla respectivamente impone y concede. La cópula enlaza las consecuencias al hecho jurídico productor. Disposición expresa las consecuencias normativas de la realización del supuesto. Bueno, ya con esto podemos ver la relación que tiene la norma jurídica y el concepto de imputación. Vamos a seguir con otro tema. Vamos a hablar de los derechos subjetivos. El derecho subjetivo se clasifica en estos 4, pero vamos a definirlo. El derecho subjetivo es una posibilidad de acción o de omisión autorizada por una norma. Se dividen en derechos a la propia conducta y derechos a la conducta ajena. Los derechos a la propia conducta los vamos a encontrar como las facultas agendi y las facultas omitendi. Facultas agendi quiere decir facultad de hacer, facultas omitendi, facultad de omitir. Las facultas exigendi es lo que se le exige a un individuo en base al derecho de su conducta, de alguna conducta frente a un derecho. Bueno, vamos a explicar un poco más acerca del derecho subjetivo. El derecho subjetivo es una posibilidad de acción o de omisión autorizada por una norma. En otras palabras, por ejemplo, otros autores como el jurista Hans Kelsen dice que no debe de haber distinción entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo, sino que se trata del mismo derecho. El derecho subjetivo existe solo si se basa en el derecho objetivo. Dicho de otra manera, el derecho objetivo es puesto a la disposición de una persona a efecto de que quede bajo la dependencia de su voluntad de aplicación o solicitud de aplicación de las sanciones que del mismo se prevean. Bueno, esto es lo que nos explica el jurista Hans Kelsen. Hace la distinción entre derecho objetivo y subjetivo,
y la relación con la norma jurídica, que viene siendo el derecho objetivo. Por último, vamos a explicar las definiciones. De las definiciones expuestas anteriormente, ahora vamos a ver las siguientes. Estas son las definiciones que quedamos que eran del autor Eduardo García Maínez. Él agrega las siguientes: derecho del obligado, relación jurídica fundante y relación jurídica fundada, ofrecimiento de pago y consignación, actos ordenados, actos prohibidos, actos libres, definición negativa del derecho de libertad, lo lícito y lo ilícito, facultad fundante y facultad fundada, definición positiva del derecho de libertad, las facultas optandi como derecho de primer grado, libertad jurídica y los derechos irrenunciables, libertad jurídica y libertad de la voluntad, las libertades públicas son derechos de primer grado, 13, la teoría del abuso del derecho y 14, la noción del deber jurídico. Para terminar este tema acerca de las definiciones expuestas, vamos a dar una conclusión a este tema de lo que se habló. Como síntesis o como resumen tenemos para concluir que las definiciones anteriormente expuestas son una recopilación de los principales conceptos de las normas de conducta en relación jurídica del ejercicio del derecho y los deberes del individuo, así como la libertad jurídica y voluntaria para ejercerlo o no. Hemos destacado principalmente las reglas y normas de conducta en relación con el tipo de derecho y la posición que asume el sujeto en la acción jurídica para establecer la relación fundada y fundante de su actuar. De esta manera se determinan los actos ordenados, prohibidos o libres, así como la definición de las conductas lícitas e ilícitas para finalmente apreciar los deberes a partir de facultades que las normas y el ejercicio del derecho otorgan, siendo potestativas u ordenadas, enfocadas a la libertad pública hasta donde se puede actuar u omitir un hecho apegado a lo jurídico. Con esto finalizamos nuestra presentación acerca del primer capítulo. Continuemos con el capítulo 2. Capítulo 2. Su aplicación práctica de la lógica en los procesos judiciales. Según Cipriano Gómez Lara, la participación de la lógica en los procesos judiciales consiste en aterrizar lo abstracto en lo concreto, es decir, trasladar el derecho de las normas a los hechos. Los procesos judiciales son los procesos en los cuales se busca el apego de los actos y resoluciones de las autoridades, conforme a lo que dicta la Constitución General de la República. Un proceso de carácter judicial, de acuerdo con el artículo 14 constitucional, cumple con las siguientes formalidades: juicio, demanda, contestación, pruebas, alegatos, sentencia. Función jurisdiccional. Lo hace a través de premisa mayor y premisa menor. La mayor son las normas jurídicas, como los códigos, leyes que establecen derechos, facultades o deberes. Premisa menor, hechos presentados a través de las pruebas, y la conclusión en el sentido jurisdiccional a través de la sentencia. La función de la lógica es fundamentar las pruebas expuestas considerando los siguientes puntos. La primera es admisibilidad, la segunda formación, tercera valoración, cuarta alcance demostrativo de prueba y quinta exposición del fallo de los hechos que fueron demostrados, los cuales deben darle valor a dichas pruebas para que puedan ser conformadas y analizadas y de esa manera cumplir con los requisitos procesales y reunir todos los elementos probatorios y comprobar los hechos de la litis para llegar a la justicia. La lógica, que es aplicada en el derecho, tiene mucha importancia, ya que los jueces y los abogados litigantes son esencialmente razonadores que parten de evidencia proporcionados mediante pruebas documentales, confesionales y testimoniales.
Capítulo 3. Aplicación práctica en la técnica y proceso legislativo. La forma en que la lógica se involucra con la técnica legislativa en los procesos legislativos se realiza mediante su razón o fundamento a través de los axiomas y principios lógicos universales. Estos son principio de identidad, principio de contradicción, principio de tercero excluido y principio de razón suficiente. La aplicación de dicha lógica desde el punto de vista técnico nos lleva a construir el derecho a través de un procedimiento para llegar al fin determinado y concreto. Es así que la técnica legislativa es determinada como conjunto de reglas o procedimientos para llegar a los resultados o conclusiones a partir del análisis previo de dichas partes del procedimiento, apegado a la ley con sencillez y precisión, siendo valorados por los principios supremos de la lógica. El orden normativo se refiere a normas aisladas, pero el sistema normativo es el conjunto de normas vinculadas entre sí para realizar un análisis y obtener una resolución. Ante la imprecisión de una norma se vinculan a otros cuerpos normativos, como la jurisprudencia, reglamentos, doctrinas, costumbres, usos y principios generales del derecho para llegar a una sentencia. Mediante la racionalidad pragmática, la norma se aplica para solucionar un problema social, mientras que la racionalidad teleológica busca alcanzar los fines sociales. Y así también la racionalidad ética persigue las conductas prescritas y los fines de las leyes como susceptibles de justificación ética. El derecho nace a partir del apego y licitud ante la ley, lo cual regula a la sociedad y a través de los principios lógicos se debe plantear la racionalidad. Capítulo cuarto. Relación entre la lógica y la argumentación. En este último apartado del tema, precisaremos la importancia de los conceptos antes analizados en su aplicación en una resolución jurídica, es decir, en una determinación a partir de razonamientos lógicos que se basarán en argumentos expuestos para poder llegar a una conclusión. Es por ello que vamos a determinar un argumento como razonamiento para probar, persuadir y justificar una idea o posición a través de bases o razones a efecto de apoyar determinada conclusión, en tanto que la lógica jurídica explica los fenómenos jurídicos desde un razonamiento metodológico, entrando al mundo del ser y del deber ser. Por ello, otorga la razón a partir de juicios de carácter enunciativo y de carácter normativo. Estos últimos refiriéndose al deber ser, es decir, la norma jurídica va a determinar cómo es que el hombre regirá la conducta ante la sociedad. Analizaremos, pues, la conclusión de argumentación de Manuel Atienza en su obra El derecho como argumentación, en la cual refiere que este concepto se trata de describir, afirmar, suponer y formular una idea o un juicio para justificar o refutar. Es así que al tratar de argumentar podemos caer en una falacia. Las falacias son justificaciones o persuasiones que pretenden convencer de un razonamiento, sin embargo, a través de argumentos incorrectos. En esta imagen que a continuación aparece, podemos observar que existe un letrero en un mundo el cual dice cuidado, irresponsables trabajando. Se trata de una falacia porque está mencionando que
los hombres que trabajan en el mundo son irresponsables. Sin embargo, no podemos probar que todos los hombres que trabajen en el mundo son irresponsables y por lo tanto debamos tener cuidado. Desde la perspectiva filosófica del derecho, la argumentación tiene que ver con la aplicación de la norma jurídica para valorar una decisión jurídica a partir de argumentos, siendo estos una herramienta para llevar a cabo actos, discusiones o persuasiones en la aplicación del derecho en casos concretos. Es por ello que debemos tener todo el cuidado para que dichos razonamientos estén justificados y no caigan en falacias. Podemos observar, pues, que la argumentación en la resolución judicial se basa en tres principales puntos. El primero de ellos es la fundamentación, que consiste en la expresión precisa del precepto legal aplicable al caso, es decir, la ley en la cual un juez determinará que su conclusión se encuentra dentro de la norma. La motivación. Esta es la expresión precisa de las circunstancias especiales y razonamientos particulares, así como causas inmediatas para considerar la emisión del acto de autoridad. Además de la ley de la cual va a fundamentar una resolución judicial, un juez debe motivar a partir del razonamiento que realice dentro de las particularidades que se presenten en el hecho. Esto va a ser a través de las atestes presentadas por cada una de las partes y cuál es la teoría del caso que pretendan demostrar. Es así que vamos a llegar a una decisión jurídica. Esto es, valorar cada una de las premisas para ajustarlas en primer lugar a la ley o norma, que sería en este caso la fundamentación, así como los hechos y pruebas que al respecto se presentan, que es la motivación. De esta manera, la lógica y la argumentación otorgan razones a la sociedad para acercarse a lo que se considera lo más justo o lo más apegado a la ley. A través de principios y valores que componen una sentencia de manera clara y precisa, permitirá que el ser humano tenga claro que se realiza una valoración correcta. Es así que la función del juez es precisamente hacer un análisis de la norma jurídica, una valoración a partir de la motivación de los hechos que se le estén presentando y finalmente a través de un argumento fundamentar el por qué se está tomando determinada decisión que se debe apegar a los principios de la ley y la justicia.